Yo dije y media, así que ya estoy pasando. Em, Bien, hoy entonces vamos a tratar de cerrar un poco el práctico, así que arrancamos con el 7. Ahí muestro pantalla. ¿Ahí se ve? Parece que sí. Em, Para el ejercicio 7 tenemos una matriz simétrica definida positiva. Hay que demostrar que las direcciones A conjugadas o A ortogonales son linealmente independientes. Entonces, este lo vamos a hacer de la forma clásica que se hacían los de linealmente independiente, ¿no? Encontrar una combinación lineal que nos dé cero y ver que justamente todos los coeficientes de la combinación lineal se hacen cero. Así que voy a probar a hacerlo con Colab, ya que estamos, porque nos viene bien. Eh, el otro día estuve probando unas cosas. ¿Se acuerdan cuando nos quedamos pensando en cómo podemos hacer bien o correctamente o mejor el producto por una diagonal? Y encontré unas cosas interesantes de Python, así que en algún momento les voy a mostrar o voy a hacer un tutorial. Eh, Salieron algunas cosas raras, pero interesantes. A ver, ahí armo el collab para hoy. Em, por lo general, no conviene que entre mucha gente a colaborar en el collab porque se rompe medio fácil, así que me van a tener que ver nomás. Pero bueno, vamos a hacer Lo que podemos hacer acá es cambiar esto, o sea, agregar una celda de texto y acá mismo empezar a hacer el código de látex, ¿no? Entonces, eh, podemos poner la imagen. Ahí, oh, ¿ah? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha. Porque activé el modo avión por, por accidente y casi pierdo todo. Sí, Andrea le pregunta, ¿los collabs los subo al GitHub? Eh, ¿Fijaste cuál collab era? ¿Te acuerdas? ¿O vos decís los de teórico? ¿O como el tutorial que hicimos la otra vez? Sí, lo subí ahí al. En realidad, algo que habíamos hablado en su momento es que los collabs se manejan con lo que son notebooks, ¿sí? Y son archivos .ipynb que ustedes pueden subir al collab y abrirlas con collab. O usar Jupyter Notebooks, que es otra forma de en su propia compu, hacer estas cosas. Lo subí acá en la parte de tutoriales. Acá está el de clasificación y por suerte, bueno, dependiendo de la conexión a internet que tenga, yo acá está como muy lenta la que tengo yo, no sé si lo voy a poder ver, pero sí, después se pueden visualizar directamente acá las notebooks, pero con esto ahí estoy el tutorial. Así que ahí en el GitHub está. Una pregunta, entonces, si, como decía el profe Damián, para la parte de programación por ahí se puede hacer un collab. Eso es Sí, entrar nomás y empezar a escribir en látex, no hace falta hacer nada sí, más. sí, de hecho, claro, bueno, es algo que también no les mostró, pero es solamente eso, ¿no? Yo puedo entrar acá y ahora tengo el me armo ¿cómo es? Uy, ¿qué es esto? Ah, sí, se pone muy bien. Yo puedo armar acá unas celdas y empezar a escribir directamente. Entonces, acá pongo esta celda y ahora después lo que tienen acá es, una vez que están escribiendo acá, agregan una otra celda. Normalmente lo único que pueden generar ustedes son celdas de código o celdas de texto en Colab.
Entonces, si tienen que escribir algo, ponen un celda de texto y puedo ya empezar a hacer gradiente conjugado, a tratar de escribir el ejercicio. Entonces, eh, entonces tengo básicamente las direcciones S sub I, ¿no? Pongamos que tengo o las D sub I, ¿no? Entonces, para ver, creo que Andrés. Ah, sí, Andrés, son algunos tutoriales de Python, pero sí, en realidad tendría que haber puesto notebooks, quizá, como para que quede más general. Pero sí, ahí están y ahí pueden ver, ahí estaba lo de slicing en su momento que vimos y les puedo subir lo que estuve descubriendo ahí con las matrices diagonales. Además traté como de hacerlo más eficiente y, o sea, hay miles de formas distintas, unas muy feas, pero funciona. Em, entonces, ok, como veníamos acá, entonces ustedes se fijan que acá si yo escribo entre signo pesos, me hace las cosas que yo necesito de látex. Entonces yo tengo mis direcciones de sub i, en realidad son así, ¿no? Cierto que tengo que hacer. Si se fijan, hay algunas cosas que, por ejemplo, las llaves, si ustedes se meten adentro de matemática, no las reconoce, entonces le hacen esta barra invertida, que es la tecla, digamos que es el carácter de escape que se llama. Entonces, si ponen esta barra invertida y el simbolito que quieren que aparezca en la pantalla, lo pueden meter. Entonces yo tengo mis de sub i con, bueno, y perdón, con i em, en el, no sé, intervalo 1 a n. Ahí. Estas son todas mis direcciones conjugadas, ¿no? ¿Y qué quiere decir que sean aconjugadas? O sea, ¿qué pasa si yo Ahí, hago? Sí, ahí te escuché medio trabado. no importa. Dale, ok. El producto interno de A por DI contra D sub J es igual a cero. Es igual se puede decir, digamos acá, que es el delta sub ij, ¿no? Que si los dos son iguales, bueno, en realidad no, 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 no porque no necesariamente es uno. ¿Sí? Entonces es 0, sí, y Sería tipo una D sub I delta delta igual J, j, ¿sería? así. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? De paso vamos Eh, aprendiendo, ¿no? Esto es ¿Los de difícil. subir serían vectores? Los de sub i son las direcciones a conjugadas. Sí, son vectores. Ah, Esto es lo que sabemos, ¿no? Entonces, las direcciones a conjugadas. Entonces, para demostrar esto, básicamente lo que tengo que hacer es, supongo, existen. Eh, ¿Cómo era esto? ¿Exists? ¿Era? Supongo que existen un conjunto de C sub is, eh, tal que em, la sumatoria, ¿sí? La sum de i igual a 0 a n S sub i por d sub i. Estábamos usando normalmente eh, elevar, ¿no? sí, Para las y para direcciones. referir a elementos los subí. Pero esto capaz que estaba confundiendo. Ahí está.
Pará, ahí. Siempre estas direcciones tienen módulo 0, distinto de 0. Sí. ¿No? Es decir, las primeras n tienen módulo distinto de 0 porque la matriz es simétrica definida positiva, ¿no? Lo que están haciendo. ¿Se acuerdan que básicamente la forma de crear estas direcciones A conjugadas es básicamente agarrar n vectores, cualesquiera, y hacerle la descomposición de Gram-Schmidt usando el producto interno creado por A? ¿Sí? Eso es básicamente lo que se está haciendo. Entonces yo quiero conseguir, bueno, mis coeficientes de subir para que la suma de estas cosas me da 0. Entonces me gustaría que esto me indique que todos los C sub I son ceros, básicamente, ¿no? Entonces, lo que conviene hacer, o sea, si esto pasa, entonces tranquilamente podemos decir esto, ¿no? Ah, no era den, era... ¿Puede ser arrow o algo así? ¿O no? em, a ver, busquemos acá den en LaTeX. Implies. O sea, el arrow es una flecha como un hacha, ¿no? Entonces, si usamos implies, que esto significa implica en inglés, entonces esto implica que, o sea, si yo le aplico a todo este quilombo, eh, también me da 0, ¿no? Esto, como es lineal, eh, A en 0 es 0. Entonces, ahora tomo de supra J, cualquiera, y lo paso por el producto interno de A. Entonces, ¿qué quiere decir eso, no? Eso quiere decir que hago de J respuesta por A por, de vuelta, toda la sumatoria. Entonces, acá, ¿qué ocurre cuando yo hago esto? De hecho, dividárselo y a la vez es el C sub J por la norma A de sub J. ¿Estoy mal? Me queda, en realidad, sí, es la norma A, pero bueno, lo podemos dejar así, ¿no? Lo podemos dejar como C sub J, sub J respuesta. Bueno, nos queda esto, ¿no? Pues sabemos que los otros son ceros. Entonces ahora las direcciones no son ceros, ¿no? Y la matriz A es simétrica definida positiva. Entonces esto es igual a... Entonces esto es algo distinto de cero, ¿sí? Todo esto, por algo que yo no sé qué es, ¿no? Pero esto tiene que ser cero. Porque recuerden que estoy haciendo acá el producto interno de la dirección J con algo que sabía yo que es cero. ¿Sí? Pero todo esto es distinto de cero. ¿Sí? Luego, de sub j igual a 0, cualquier j. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda? ¿Podés mostrar un cachito del collab? Sí. Acá está. Entonces, básicamente tengo todas mis direcciones A conjugadas. Y entonces sé que como son A conjugadas, entonces si I es distinto de J, el producto interno entre ellas a partir de A,
Entonces el Producto Interno definido por A entre ellas dos me da 0. Entonces, supongo que existe alguna combinación lineal de todas estas direcciones que me dé 0. Y entonces, si yo le aplico a 0, me da 0, ¿sí? Porque A es lineal, ¿sí? Entonces, si ahora tomo una dirección cualquiera y le hago el Producto Interno por A todo este quilombo, porque son A conjugadas, solamente me sobrevive el término J de la sumatoria. Entonces ahora tengo un producto de algo que es distinto de 0, ¿sí? Porque esto es distinto de 0, con otra cosa que me dé 0. Pero entonces, eso implica que S sub J es 0, y como dice para cualquier J, ya estamos. ¿Sí? No me queda claro. Porque ¿Cuál vos parte? al principio que el producto interior es igual a 0 y después es distinto a 0 y es el mismo producto. No, No, no. no. Yo estoy diciendo que si DI y DJ son distintos, si J e I son distintos, entonces el Sí, producto interno me da 0. claro, claro. Pero De entonces su acá, es singular. claro, entonces acá al hacer todo, me sobrevive solamente uno. Pero yo ya sé que esto es 0 porque este bicho es 0. Claro, o ¿Sí? sea, ahí la única forma es que se sujete a 0, ahora entiendo. Exacto. Sí, no, me confundí. Ujú. Sí, también. Capaz que sí, capaz que tendría que haber usado un índice A, supongo. Pero bueno. Nada, bueno. Nada, creo que estamos. Bien. Ok. Entonces, si estamos con ese, deberíamos pasar al 9. Bien. ¿Agus entendió? Bien. Joder. Bien. Vamos al ejercicio 9. El ejercicio 9 es el de calor, que por lo menos en el teórico al menos ya algo les comentaron. Pues, creo que Damián crea su propia función para hacer la matriz que representa la ecuación del calor y lo que tenemos que básicamente es hacer eso que hizo él. Entonces, lo que queremos es determinar la temperatura se puede pensar que tenemos una placa, ¿sí? Que tenemos una placa que es cuadrada, 0,1 por 0,1, y a la cual le metieron calor, que tiene una fuente de calor básicamente en la frontera, en una frontera. Sí, es como que ustedes agarran la placa cuadrada y le tiran calor en uno de los bordes. Creo que es al final lo que usamos en el G. Entonces, si tomamos una grilla cuadrada, entonces nosotros básicamente queremos saber ahora cómo va a ser la temperatura, dado que tenemos esa condición. Entonces, si tomamos una grilla cuadrada de n nodos x espaciados, ¿sí? Básicamente lo que tienen acá, ¿sí? Lo que tenemos aquí es justamente que básicamente nosotros para resolver estos problemas que son del continuo, ¿sí? Lo que es una placa, lo que podemos hacer numéricamente es entonces tratar de ver cuánto calor entonces hay en cada punto. ¿Sí? Entonces ahora nuestra función U que queremos adivinar es el calor en cada punto de todos estos de la grilla que armemos. Lo que dice acá es que ustedes pueden elegir el orden que quieran, ¿no? Pero vamos a trabajar con este orden para los puntos de la grilla. Sí, o sea que todos los que están en una filita son continuos. Entonces, si nosotros hacemos eso, el problema se reduce, o sea, no les vamos... esto, digamos que la forma en la que se resuelve este problema del calor es mediante lo que se llama la ecuación del calor en física, que es una ecuación diferencial. ¿Sí? Nosotros no nos queremos meter tanto con toda la teoría de eso, porque la van a ver la gente de matemática aplicada, la ve el año que viene, y la gente de matemática no aplicada la ve dentro de 2 años, en cuarto. Así que
solamente les comentamos, digamos como que le resolvemos esa parte. Y nosotros tenemos que encontrar una U que va a ser n por n, en el sentido de que vamos a tener un U sub I, un U sub IJ para cada punto para el cual yo quiero saber cuál es el valor del calor. ¿Sí? Entonces, lo que hay que básicamente hacer es resolver un sistema lineal. Y el sistema lineal está dado por todas estas ecuaciones. ¿Sí? Entonces, cuando estamos en un lugar que no es el borde, ¿sí? Esto es lo que quiere decir es eso. Cuando yo voy de 2 hasta n-1 en IJ, ¿sí? Por eso lo que está diciendo es, ok, estos lugares acá en el borde tienen unas condiciones especiales. Pero todo lo que esté acá adentro va a cumplir con esto, que es la, digamos, la aproximación discreta de la ecuación del calor, de la solución de la ecuación del calor. Entonces, básicamente, si yo estoy parado en un IJ, ¿sí? O sea, el IJ es el nodo central. Si, por ejemplo, estuviera parado acá en el 5, el resultado final de la ecuación del calor va a depender de lo que está acá adentro, ¿sí? 4 veces, ¿sí? Pues un menos, menos. Como tenemos un menos acá, es 4 veces U sub IJ. Y se va a restar U sub I más 1, U sub I más 1, J. ¿Sí? Entonces, básicamente, a este bicho que está acá, le voy a restar este una vez. O sea, multiplico este por 4. Le resto el 6 una vez. Le resto el U sub I menos 1 J. O sea, le resto este una vez. De vuelta, le resto el UIJ más 1. O sea, le resto este que está acá abajo. Y le resto el U sub IJ menos 1. O sea que le voy a restar este. O al revés, ¿no? Porque estoy... Sí, o sea, bueno, en realidad les crucé los índices, ¿no? O sea, la J era esto, y cuando se mueve el I era para arriba y para abajo. Pero es básicamente lo mismo porque es simétrico, ¿sí? O sea, la difusión del calor es la misma para todos lados. Y después se divide por h cuadrado. En este caso creo que el h nuestro era 1. Ah, no. No, tenemos que hacer, el h es 1 sobre la cantidad de puntos que estemos usando. Menos 1. Bien, y entonces dice que si estamos en el borde, ¿sí? O sea, para U1J, ¿esto qué quiere decir? Que estamos en la fila 1, en la primera fila, y todas las columnas va a ser la función G0 en cita J, y para U sub NJ, ¿sí? Esto es para el borde inferior, ¿sí? Lo primero que estábamos diciendo era para el borde superior, acá para el borde inferior, tenemos que vale G de 1 cita J, y después para el borde izquierdo, ¿sí? Vale G en cita sub I 0, y para el borde derecho, ¿sí? Para este, vale G en cita sub I 1. ¿Sí? Entonces ahí cita sub J solamente es J menos 1 por H, o sea que es digamos, el punto S en el intervalo 0,1. Bien. Entonces, básicamente, si yo tuviera una grilla de n por n, yo lo que quiero saber es cuánto vale U acá adentro. ¿Sí? Yo en realidad yo ya sé cuánto vale U en este borde. Entonces voy a usar esa información que tengo acá en el borde para construirme el sistema lineal que me puede resolver para cada punto. Visto, o sea, básicamente lo que voy a hacer es ver a mi U, que es n-2 por n-2, como un vectorcito todo largo. ¿Sí? Entonces,
Este es el U sub 1, este es el U sub 2, este es el U sub 3, este es el U sub 4, el U sub 5, el U sub 6, 7, 8 y 9, así como lo tenemos en el borde. Profe, ahí Sí. en el A por X igual a B que estaba en la página anterior, ¿no debería Sí. ser n-1 en vez de n-2? ¿Cuál? ¿Este? Sí, o es porque No, es n-2 porque era lo que estábamos diciendo, ¿no? Que yo tengo n puntos, ¿sí? Ujú. Entonces, como yo ya sé, como yo me Ah, pierdo un borde ahí de cada está, lado, entonces tengo n-2 puntos listo. para adivinar, digamos, en cada lado. Ujú. Y, acá esto puede ser... No, pero acá porque empezamos con ij igual a 2. ¿Sí? Esto va de 2 hasta n-1 para cada uno de los dos. Entonces, bien. Entonces, en realidad, digamos que lo que tenemos que hacer nosotros es, en teoría, transformar estos IJs que tenemos en una sola numeración. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos es que, eh, en cierta forma, lo que vamos a tener que hacer es, supongamos que nuestra U va a ser, no sé, 5 por 5. Nosotros lo que tenemos que hacer en realidad es como que lo tenemos que... perdón, voy a tener que... siguiente. ¿Qué pasa si tuviera esto? Nosotros lo que tendríamos que hacer es como que hacerle un reshape a eso. ¿Sí? Para el otro lado en realidad. Sí. Entonces lo que hacemos es como que ponemos todos los puntos uno al lado del otro. Pero entonces, digamos que lo difícil acá es más la parte ingenieril, ¿no? Que cuando nosotros estamos parados en algún K de nuestro vector ahora todo acostado, todo planchado, tenemos que encontrar el K a partir de ese, encontrar el I y el J que le corresponden a ese K y encontrar los otros que estén a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo en nuestra matriz. Sí, más o menos, o sea, ahora lo vamos a hacer, lo vamos a buscar, pero más o menos queda un poco claro cuál es la idea. Digamos que para hacer eso, en realidad lo que nos conviene y para terminar de entender esto, capaz es hacer el ejemplo, es hacer algunos puntos del ejemplo. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa si yo ahora si yo le cambié mi forma a todo esto? Entonces, para el ejercicio 9, supongamos que, ya puedo ponerlo. Ejercicio 9, supongamos que pasamos el U n por n. Entonces, para hacer la X que se parezca más a la línea, digamos, que usamos, es con barra invertida times. Supongamos que pasamos esto a un U sorry. Y para hacer los reales se puede usar más BB. Sí. R a la n al cuadrado. Y básicamente estamos haciendo esto. Le vamos a poner esta U.
Ah, siguiendo el esquema, que tenemos acá, ¿no? El orden 1. El esquema dado por el orden 1. Entonces, por ejemplo, agarremos el 5, como dije, ¿no? Vemos el punto 5. Entonces, el punto 5, ¿cuál IJ le corresponde? Vemos que tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, llegamos acá, y si nosotros hablamos en términos de IJ, ¿cuál le corresponde? Le correspondería el I igual a 2, ¿sí? Y J igual a 2. ¿Sí? ¿Me siguen? Si yo, por ejemplo, hago el punto 6, le corresponde el I igual a 2 y J igual a 3. ¿Cómo consigo el 6? ¿Cómo consigo el 5? Bueno, entonces ahí lo que tenemos que pensar es que básicamente yo tengo que agarrar el 5 y lo divido por la cantidad de columnas para tener la fila que le corresponde. ¿Sí? ¿Eso lo ven? Capaz que se me trabó todo también y nadie me está siguiendo. Entonces, lo que podemos poner acá es que tomamos el punto 5. Si tomamos el punto 5, le corresponde I igual a 2. No, si tomamos el punto 5 en la matriz 3×3, que corresponde igual a 2 y J igual a 2. Pero en realidad lo que yo hice para obtener mi I es dividir por la cantidad de columnas, porque eso me dice básicamente en cuál fila estaba antes y le sumo 1. ¿Sí? Y después yo el 5, para transformarlo en J igual a 2, lo único que necesito hacer es sacarle el 5 módulo la cantidad de columnas que tengo. O sea, más generalmente, digamos, sería que I es igual a, o sea, tomamos el punto K igual a 5, ¿sí? Supongamos que tenemos el K igual a 5. Sería I igual a K dividido J, perdón, dividido N, ¿eh? O N, cualquiera. Esto, perdón, esto también es algo que no está bien, ¿no? Que esto puede ser una cosa rectangular. ¿Sí? Puede ser M por N, entonces lo pasamos a un UM por N, de acuerdo a la cantidad de filas y la cantidad de columnas que querramos poner en nuestra grilla. Entonces, para nosotros, más generalmente, el I va a corresponder a la parte entera de K sobre N, y le vamos a sumar 1, ¿sí? Y J va a ser eh, el módulo, ¿sí? O sea, esto va a ser K módulo N.
¿Cómo era? ¿Cómo? Sí, era así, ¿no? Módulo n. Acá me faltaría hacer un espacio que lo podemos hacer con... Ah, puedo poner text acá directamente. Ahí está. Entonces esa, el K bajado a módulo n. A mí se me congeló lo que estás compartiendo. No sé. Uy, ¿se puede ver? Ups. Ahí se puede seguir viendo. Sí, ahora se ve, Ahora sí. Ok, o sea, se ve que se comparte bien. la llamada. Ok. Entonces básicamente de acá lo que se desprende es que si tomamos cualquier K, ¿sí? Si tomamos cualquier K, el elemento que está a la derecha es K más 1, el elemento que está a la izquierda es K menos 1, el elemento que está arriba es K menos N, ¿sí? Porque es restarle la cantidad de columnas justo que tengo para llegar justo al que está arriba, y el elemento que está abajo es K más N, ¿sí? Entonces ahora lo que puedo hacer es, ok, agarramos la fórmula que yo tenía antes, que era esta, y la pasemos a nuestro nuevo orden. Entonces yo tengo que, con este nuevo orden, tomemos cualquier K y revisemos la fórmula. Entonces, lo que nos va a quedar es, dijimos, tiene que ser U sub I más 1J, U sub I más 1J para nosotros es el que está abajo, ¿no? Sumarle 1 a la fila. U sub I más 1 es este que decíamos. Entonces va a ser K más N. Entonces tenemos menos, tengo frac. Vamos a traernos el que teníamos acá. U sub I más 1. J, U más 1, J menos U sub I J menos 2, perdón, 2 menos 2 U I J más U sub I menos 1 J, me faltó el I. Entonces esto sobre H cuadrado sobre H cuadrado. Entonces yo tengo esta parte a la izquierda menos, de vuelta es casi lo mismo, excepto que ahora me muevo en el J, me quedo en el mismo I, J más 1, me quedo en el mismo U sub I J, me quedo en el mismo I, J menos 1. Así. Entonces, esto ahora lo vamos a transformar en, sorry, de vuelta es básicamente lo mismo, pero vamos a tener, en vez de un solo U, capaz que acá podemos dejar la U mayúscula, ¿sí? Que habíamos dicho que íbamos a pasar de la U mayúscula, que era a través de hacerla como una matricita, vamos a pasar al U sub. El I menos 1J es K menos N, el U sub K, U sub, perdón, esto era más, ¿no? Más N, esto es K menos N,
el h cuadrado sigue siendo el mismo, y ¿qué tenemos? K. Si solamente nos vamos una columna para arriba, para la derecha, perdón, es K más 1. Lo cambiamos acá por el K, y nos vamos una columna por la izquierda, es K menos 1. ¿Sí? Y entonces de esta forma nosotros ya podemos generar eh, casi, casi todo, ¿no? Porque esto tiene que ser igual a 0. Eh, bien. Ok, entonces acá lo que podemos decir es cuál sería para nosotros el vector inicial. O sea, el vector inicial nos lo va a dar, digamos, esta parte. Bien. Y lo que nos está diciendo es que vamos a usar una G como más particular, ¿no? Vamos a usar una G que vale 100 en el borde izquierdo y vale 0 en todos los otros bordes. ¿Sí? Entonces, el U sub, el U sub I1, ¿sí? Este que está acá, esto va a valer 100, ¿sí? Para todo I, y después los demás van a valer 0. O sea, cuando I sea 1, perdón, cuando J sea 1, va a valer 100, y en el resto de los lugares va a valer 0. Entonces, esa información es la que nosotros vamos a usar para terminar de para terminar de crear nuestro vector. Entonces, básicamente lo que está pasando es que esta fórmula a nosotros nos da la matriz que tenemos que generar, y luego de eso terminamos de generar el vector para terminar de hacer A por X igual a B. Más o menos hasta acá se sigue un poco. Sí, sí te sigo. Bien. Ok. Entonces, si nosotros tenemos esto, medio que ahora nos tenemos que poner a jugar un poco con cómo queremos nuestro A y nuestro B, como dije antes. Eh, quiero pensar porque tengo el código armado, pero capaz que mostrarlo así de una va a ser medio, A N, medio o sea, feo. ¿vas a particularizar a N o vas a presentar como una función Y lo que yo para hice N? fue un código, de hecho lo tengo, en realidad es el código del año pasado, ¿no? Si van acá, y nos metemos acá a ver un poco la pizarra, yo también acá como que un poco les expliqué el tema del calor el año pasado. Vamos a ver si se puede ver bien. Todo esto que yo les venía, digamos que chamullando un poco, termina de esta forma. ¿Sí? Yo ahora tengo mis órdenes. Recuerden que nosotros en Python normalmente vamos a empezar en cero, ¿no? Así que hay que jugar un poco quizá con los valores estos. Pero
básicamente nuestras matrices van a tener esta pinta. ¿Sí? Van a tener esta pinta y nosotros nos vamos a tener, o sea, el 4 va a estar en el U sub 0, ¿sí? El -1 va a corresponder al U sub 0,1, por ejemplo, cuando estemos acá en este lado de acá. Y, por ejemplo, si yo estoy acá solamente, básicamente lo que tengo acá es algo sin... yo ya sé cuánto vale acá, yo sé que acá vale 100 y acá vale 0. ¿Sí? Entonces yo estoy en este punto, tengo un 4 que le corresponde, tengo el -1 que está a la derecha, tengo el -1 que corresponde eh, a sumarle n, digamos, la cantidad de columnas que está acá abajo, y en realidad lo que voy a tener en mi B es, para terminar de completar toda la fórmula, es que tengo que restar 100 y restar 0. ¿Sí? O sea, siempre tenemos que seguir esta fórmula, y en realidad yo no sé qué pasa en el U1 o U0, lo que sea, que sería el que está acá, el U sub k menos 1. Es decir, yo sé ahora que vale 100, y yo sé que digamos, el que está acá, el que está arriba, vale 0, entonces lo reemplazo acá y lo llevo para el otro lado, para generar mi B. Y en todos los otros, en los que están en el medio, lo que está acá, lo que va a estar en el B es 0. Acá. Sí, o sea, va a ser la matriz A, la multiplico por mi U, que quiero conseguir, me va a dar el B. Y el B lo voy a ir armando de esa forma. Entonces yo sé que para los B que estén acá, ¿sí? O sea, para los elementos que estén acá, que va a ser el 0, el n, el 2n, el 3n, por la cantidad de columnas que tenga, ese va a ser, va a ser 100, ¿sí? Porque 100 está restando y lo paso sumando. Sí. Y para calcular estos U y J, sería bueno primero Sí. empezar en una de las esquinas e ir corriendo. ¿O cómo? En realidad se resuelve un solo sistema una sola vez, pero tenemos que generar el sistema. ¿Sí? O sea, básicamente lo que yo tengo que hacer es conseguir todos los U's que me cumplan esta ecuación. ¿Sí? Por lo tanto, cumplir esta ecuación implica que si yo multiplico la matriz que me representa la ecuación por los U's, o sea, encontrar la solución de la ecuación igual a la solución. Y la solución yo sé que es esta, o sea, que es 0 adentro, es 0 adentro, y el distinto es 0 en los bordes. Bueno, en realidad acá tengo ceros, ¿no? Pero yo sé que la ecuación, digamos, la ecuación que me relaciona a estos bichos, estos 5 bichos, ¿sí? Cada vez que paso por un punto, es la ecuación esta. ¿Sí? Fíjense otra cosa, ¿no? Que en realidad dividir por h cuadrado no le importa a nadie en este caso, ¿no? O sea, no necesitamos dividir por h cuadrado. Porque si es 0 lo que está arriba, entonces lo que está abajo no importa. Entonces yo tengo 4 veces U sub ij, por eso está el 4 acá, en la diagonal. O sea, la diagonal nuestra va a tener un 4 porque porque para cada elemento k, tengo el 4 que representa que multiplico por 4 el nodo central. ¿Sí? Básicamente, esto implica que cada vez que voy avanzando por una fila, me estoy refiriendo al resultado final de cada U sub ij. Entonces, para cada U sub ij, lo que tiene adentro es un 4, que son el 2 y el 2.
están sumados. Acá es como queda básicamente. Yo quiero que eso sea igual a 0. Entonces con esto represento todo este producto, todo el producto que voy haciendo para cada punto. O sea, este grafito también lo puedo subir, lo puedo poner para el repositorio de este año. Y lo mismo para el código. Entonces ahora nos metemos con lo que es nuestra. Vamos a abrirlo en code directamente más sencillo. Acá estamos. Entonces tenemos lo que se llama las matrices sparse. ¿Sí? Vamos a pensar un poquito, vamos a revisar eso. No, ¿SciPy era? Ah, sí. Perdón. Sí. Para esto vamos a usar SciPy, ¿sí? Para poder usar matrices dispersas. O sea, ¿por qué esto es una matriz dispersa? Lo que estuvimos hablando recién, ¿no? Cuando vimos nuestro gráfico, tiene un montón de ceros. Tiene a lo sumo 5 elementos distintos de cero eh, por cada fila. Nuestra matriz son todos ceros, excepto en la diagonal, tiene 4, y después tiene menos unos al lado en la subdiagonal y en la supradiagonal, y después separados por n-2 o n, digamos, lo que querramos usar, va a tener menos unos a la derecha y a la izquierda, siempre que pueda tener. ¿Sí? Y esa va a ser nuestra matriz final. Entonces, pensando en eso, teniendo eso en mente, quizás podemos hacer. Capaz que conviene que hagamos nuestro propio código. Bueno, déjame verlo un ratito. Bueno, se me está haciendo un quilombo acá. Perdón. Acá. Bien, entonces, básicamente yo lo que hice fue generar una funcioncita a partir de un K y la cantidad de columnas que tengo, me devuelve el I y el J que yo necesito. ¿Sí? O sea, el I y el J que corresponden a la grilla. Entonces, de vuelta, lo que veníamos diciendo es. Perdón. Lo que veníamos diciendo es si yo tengo el 5, acá nos tenemos que volver un poco a la numeración en Python, ¿no? Esto en realidad va a ser el 4. Y el 4 le corresponde el 1, 1. ¿Sí? Que es justamente hacer el módulo por 3, que va a dar 1, o sea, 4 módulo 3 es 1, y dividir por la cantidad de columnas, al hacer la división entera. 4 dividido 3 me da 1. O sea que realmente me queda más lindo en Python que haciendo ¿cómo es? Haciéndolo con, digamos, con los índices comunachos. Entonces, yo para conseguir mi I, hago la división entera del que consiga por la cantidad de columnas, y para conseguir el J, hago K módulo M. ¿Se acuerdan de esto? De numérico 1. O sea que la división entera es hacer doble barra, y el módulo es hacer el porcentaje.
Entonces, si yo recibo una función, si yo me armo ahora mi función de calor, va a depender del n, ¿sí? Del n final. Recuerden que nosotros tenemos un n grande que en realidad es la cantidad de puntos final que vamos a tener, o sea, n por n. Pero donde vamos a trabajar y crear nuestra matriz va a ser n-2 por n-2. A ver, bánquenme un ratito que la perra está ladrando. Bueno, yo sé. Bien, entonces al final lo que vamos a hacer es una matriz n-2 por n-2 para cualquier n que tengamos. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es, ok, me voy a armar mi vector b, que entonces va a ser n-2 al cuadrado, va a tener la dimensión n-2 al cuadrado. Genero mi h, que bueno, en realidad habíamos dicho que mucho no nos interesaba, pero que lo vamos a necesitar a la derecha, creo. No, está bien. O sea, podemos trabajar sin el h, ¿no? Pero bueno, podemos hacer la división por h tranquilamente. ¿Qué pasa? Perdón. Entonces, básicamente lo que me arma ahora es una matriz n por n. n-2 por n-2. ¿Y cómo funcionan las matrices? ¿Cómo funcionan las matrices esparsas en SciPy? Las matrices esparsas en SciPy son de esta forma. Yo lo que tengo que decirle para generar mi matriz dispersa en SciPy, lo que tengo que pasar es un arreglo que va a tener todos los puntos que son distintos de 0. O sea, el valor que tiene en todos los lugares que es distinto de 0. Y después lo que le tengo que pasar es la fila y la columna que corresponde a cada valor distinto de 0. ¿Sí? Por lo tanto, acá yo tengo este arreglo que tengo 6 valores distintos de 0 en una matriz 3×3, o sea, esto no es eficiente, digamos, para hacer dispersa, pero es un buen ejemplo. Yo básicamente tengo mis datos, voy a tener un 1, tengo un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 y un 6, y estoy diciendo que el 1 tiene que estar en el elemento 0, 0, el 2 tiene que estar en el elemento 0, 2, el 3 tiene que estar en el elemento 1, 2, y así. Entonces, después esto se puede visualizar como un arreglo de NumPy, haciendo show array, y les queda esto. ¿Sí? Entonces vamos básicamente a trabajar con eso. O sea, yo lo que tengo que decir es, ok, por ejemplo, si tuviera que decir dónde van a estar mis 4, ¿qué haría? Mi arreglo de 4 es, tengo mis datos, van a ser np, van a ser, por ejemplo, 4 por np.ones de dimensión n-2. ¿Sí? Supongamos, no sé, que el n es igual a 100. Entonces mis datos van a ser todos estos 4. ¿Y dónde los voy a depositar? Bueno, los voy a depositar en la diagonal. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que bueno, tengo que hacer mis is, no sé, 10 de la diagonal, va a ser todos los números desde el 0 hasta el -2. ¿Sí? Y los j de la diagonal también van a ser iguales. Con eso le estoy diciendo que estoy en la diagonal, donde i es igual a j. Entonces, si yo ahora me hago una matriz que es diagonal, por ejemplo, tenga los datos, los
los i's, y después adentro, en este arreglo así, i's diagonal, j es diagonal, perdón, algo me falta. Ah, sí, perdón, me faltó la forma. ¿Sí? Ajá. Sí, gracias. Entonces, esto tiene que estar todo adentro de paréntesis, y la shape, que es n-2, n-2. ¿Sí? Y con eso me generé una matriz que es 98 por 98, que es diagonal. O sea, si yo ahora, por ejemplo, hago, o sea, yo medio que acá no entiendo muy bien qué es, ¿no? Porque justamente la razón para generar este tipo de matrices es que la matriz es muy grande, pero uso muy poca información para guardarla, porque tengo muchos ceros. Entonces, si hago esto, así, sí. Si hago esto y la paso a un arreglo de NumPy, me generó la matriz diagonal. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos que hacer ahora es, a estos datos que hicimos, que le agregamos, le pusimos por ejemplo, acá podemos generar medio rápido la diagonal. Sí, pero ahora tenemos que generar la subdiagonal, la supradiagonal y lo que esté por a derecha e izquierda que vaya sobrando, que vaya faltando. Pero si no, lo que almacena es como la información de los elementos no nulos nomás, de alguna forma medio rara, ¿o no? Exacto. Sí, no sé si es raro, pero es como que básicamente lo que estoy diciendo es, le digo cuál es la forma que va a tener la matriz, y después le estoy diciendo, estos son todos los datos, y estos son todos los índices que le corresponden a cada dato. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo bueno de hacer esto, ¿no? Porque nosotros cuando ponemos un 0, si nosotros armamos la matriz completa, cuando ponemos un 0, en realidad no le puedo decir a la matriz o a NumPy o a Python, a quien sea, esto es un 0, no uses mucha información para guardarlo. Básicamente lo que hace es, usa el mismo tipo de información para guardar cualquier elemento de la matriz. Y los flotantes, los números flotantes, acá de 64, esto quiere decir que que pesan 8 bytes. Entonces, si yo hago una matriz muy grande, pero que en realidad tiene muchos ceros, no sería bueno generarla completa. Lo que me conviene decir es, ok, para el dato le pongo sus índices. Y entonces acá lo que estoy haciendo es, medio que para cada dato estoy usando 3 por 8 bytes, pero si la matriz tiene muchos ceros, básicamente la cantidad de información que estoy usando para generar mi matriz dispersa es mucho menor que si la viera como un arreglo completo. Y esta es la razón, digamos, por la que se crearon los arreglos dispersos. Capaz que le estoy diciendo todo lo que le dejo de menos ya, pero está bueno quizá recordarlo. Entonces, medio que yo lo que tengo que hacer básicamente es incrementar mi arreglo de datos y a su vez mi arreglo de los IJ que le corresponden a cada dato. Entonces, una forma de hacerlo es, ok, pero yo ya sé ahora que mi matriz va a ser n-2 al cuadrado por n-2 al cuadrado, sí, eso es algo que termina ocurriendo, sí, eso quizá no se los dije, pero recuerden que si yo tengo n-2 elementos por cada columna y por cada fila, yo tengo que mi vector final va a ser n-2 al cuadrado, ¿sí? Es n-2 por n-2. Entonces mi matriz es n-2 al cuadrado por n-2 al cuadrado. O sea que yo tengo un n igual a 100, tengo 98 al cuadrado por 98 al cuadrado. Eso ya es una matriz media grande, ¿no? Entonces no me conviene verla como una matriz completa, sino verla como una matriz dispersa, o esparsa, o rala. A mí me gustó más dispersa, pero bueno. Entonces, mi K tiene que avanzar, si yo quiero armarla con un for, mi K tiene que avanzar de 0 hasta n-2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, yo ahora para cada K, y para la cantidad de columnas que tengo, digamos, para el n-2, me consigo el I y el J
que le corresponden. Entonces, lo que sabemos es si el j es igual a 0, como veníamos diciendo, ¿se acuerdan que yo dije, ok, si el j es igual a 1 acá, si el j es igual a 1, como veníamos diciendo acá, yo necesito que ahí valga 100. O sea, yo sé que ahí u sub ij vale 100. Pero entonces, como yo no estoy usando los bordes, pues yo ya sé cuánto valen los bordes, esto lo tengo que transformar en el b que le corresponde. O sea, todo mi b es ceros, excepto justo en los puntos que tocan al borde. ¿Sí? Entonces, para justo estos puntos que están al lado del borde, el b que le corresponde es 100. Entonces, acá lo que estoy diciendo es, bueno, el elemento kk que corresponde a el ij, sí, así mismo, es 4. Entonces, lo que yo me armé es tres listas vacías. Son los datos de A, ¿sí? Los A's, los I's que corresponden a cada A y los J's que le corresponden a cada A. Entonces, si yo voy avanzando, básicamente, a 4 le corresponde el índice KK, ¿sí? Para todos estos elementos. Entonces, si el I es distinto de 0, o sea, si estoy afuera del borde izquierdo, entonces voy a necesitar poner un -1 en el lugar K, o sea, en la fila K, pero en la columna K menos N-2, menos la cantidad de columnas a las cuales yo tengo que moverme. ¿Sí? O sea, ¿esto qué quiere decir? Que si yo estoy acá, ¿sí? En el lugar este, o en el 1, en el 4 o en el 7, si yo no estoy acá, entonces necesito agarrar el de la izquierda. Profe, no se ve el mouse o Uy, no sé dónde. Ah, ¿se ve? ahora está en el código, ahora en Búsquenme. el PDF. No sé si puedo ponerme alguna especie de puntero acá. No puedo. ¿Se ve un poco acá? ¿Se ve bien? Yo estoy acá apuntando en el 5. Si yo no estoy en el borde izquierdo, entonces puedo restar por lo que está a la izquierda. O, por ejemplo, si yo no estoy en el borde superior, puedo restar por lo que está arriba. Si yo no estoy en el borde inferior, si estoy acá, puedo restar por lo que está abajo. Y si yo no estoy en el borde derecho, puedo restar por lo que está a la derecha. ¿Sí? Entonces, quizá esta no es la forma más eficiente de armar la matriz, pero es como una forma que más o menos se entiende. Entonces, si es distinto de 0, o sea, si no estoy en el borde izquierdo, perdón, y distinto de 0 quiere decir que si no estoy en el borde superior, entonces puedo restar lo que está en el borde superior. O sea, en la fila K, la misma fila K, pero el elemento K menos N-2, que era el que decíamos que nosotros que estaba arriba. Si yo no estoy en el borde inferior, que significa estar en igual a -3, entonces puedo apendear el elemento que está abajo, que es K más N-2. Si yo no estoy en el borde izquierdo, para J distinto de 0, entonces puedo apendear el que está a la izquierda, que es K-1, como he dicho antes. Si yo no estoy en el borde derecho, que es lo mismo que estar en J para N-3, recordemos que estamos haciendo una matriz N-2 por N-2. Estamos hablando de una función que está en un lugar N-2, N-2,
por n-2, puedo agarrar el elemento que está a la derecha, que es el que corresponde a K más 1. ¿Sí? Entonces, con esto básicamente haciendo este arreglo, sí, sí, digamos que yo ya en mi mente un poco tengo cuál es mi matriz, y entonces la voy generando para cada fila. Recuerden que esta matriz, a la matriz ahora esta la puedo ir generando por filas. Entonces avanzo acá y digo, ok, si estoy acá, estoy en el 0, ¿no? Que no tenía ni borde izquierdo ni borde superior. Por lo tanto, voy a tener tres elementos, que es el 4 de la diagonal, el -1 del elemento que está a la derecha, y avanzando un poco más, el -1 que está abajo. ¿Sí? Si ahora yo estoy en el bordecito en el 1, tengo el 4 de la diagonal, o sea, de sí mismo, que es el 4 que corresponde a este bicho, a este 1, el -1 que corresponde a que está a la izquierda, el -1 que corresponde a que está a la derecha, el -1 que corresponde a que está abajo, y no tengo nada arriba. ¿Sí? Entonces voy pensando en eso. Recuerden que decir que no hay nada arriba o nada abajo quiere decir que en realidad estoy pasando la condición del borde al otro lado. Pero casi todos es ceros, excepto para algunos muy particulares, que son los que están al lado del borde izquierdo. ¿Sí? Y ese sí lo paso sumando. Pero eso ya lo hice, ¿no? Entonces, si justo estoy en el borde izquierdo, si J igual a 0, entonces el B que le corresponde es el 100. Entonces yo de esta forma me generé todos mis A's, me generé todos mis B's, en realidad casi todos son ceros, y entonces ahora lo que hago es a todos los A's los transformo en un arreglo de NumPy, los divido por h al cuadrado para tener, digamos, la función final, ¿sí? Perdón, la que corresponde a la ecuación, ¿sí? Pero recuerden que puedo no hacerlo, ¿sí? Puedo no dividir por h cuadrado y el sistema es equivalente. Lo mismo divido por h cuadrado el b para agarrar a los que eran distintos de 0 y genero mi matriz de esa forma. Agarro todos los A's que armé, todo el arreglo de A's, el arreglo de sus índices, de los I y de los J, y le digo, ok, la forma que va a tener esto es n-2 al cuadrado por n-2 al cuadrado, como habíamos dicho recién. Y con esta función podemos generar la ecuación del calor que necesitamos para resolver el sistema, para resolver el problema final. Y bueno, una cosa que quería mostrar es que funciona, como para que no, bueno, se me pasó mucho tiempo explicando esto, pero tiene sentido porque no es tan sencillo. Pero ¿qué pasa si yo ahora importo el calor? Perdón. Import calor, qué tarado. Entonces, A y B va a ser el calor en 100, calor supongo. Entonces, esta es la A, es una matriz esparsa, que es 98 por 98, 9604 por 9604. Tengo mi B, que va a tener algunos valores distintos de 0, ¿sí? Que van a corresponder con los elementos que estaban al lado del borde izquierdo. Y entonces, si yo, de alguna forma, consigo la solución de esto, ¿sí? Eh, ah, Perdón. Perdón. Tengo que usar el de SciPy.
Y entonces lo que hago es x igual a sol de AB a comer para resolver sparse. Bueno, esto es un buen. Si nosotros trabajamos con sparse, tenemos una función que es stpsol adentro de scipy.sparse.lineal. O sea que tengo que hacer un import de scipy.sparse.lineal. Esto importo spsol. Entonces ahora x igual a spsol de esto. Y esta es la solución. Pero, ¿cómo podemos ver esta solución? Una forma de hacer eso es, primero que nada, a esto lo tenemos que reformar, ¿no? Recuerden que esto es un vector todo a lo ancho. Nosotros le tenemos que hacer un reshape a esto. Entonces nuestra U final en No se realidad... está viendo nada, creo. Uy, ¿se ve? Perdón. Por lo malo de estar... ¿Se ve ahora? ¿Un poco? Yo lo sigo viendo clavado. Se quedó en el X igual a SP Sol. A ver, banquenme. Dejo de presentar un rato. Presento la pantalla de vuelta. ¿Ahora? ¿Se ve? Ahora sí. Sí, ahora sí. Hice un SPSolve y ahora mi solución en realidad le tengo que hacer mi U final. Tiene que ser 98 por 98, ¿no? Entonces, esta es mi U. Entonces, ahora me gustaría graficar mi U como una imagen. Poder como una imagen y ver qué pasa. Entonces, importamos matplotlib.pyplot como PLT. plt.imshow de la U. Y esa es la solución de la ecuación de calor. O sea, que si yo tengo temperatura cero acá arriba, tengo temperatura cero acá abajo, tengo temperatura cero acá abajo, perdón, acá a la derecha, tengo temperatura cero abajo, y tengo solamente mi fuente de calor acá a la izquierda, el calor se va a difundir un poco de esta forma. ¿Sí? Y esto es un mapa de calor de nuestra placa uno por uno. Y si yo quisiera ponerle que tuviera temperatura también arriba, por ejemplo, se podría hacer algo como lo que mostró Damián hoy con esos, no me acuerdo cómo se llaman los parámetros, y ir cambiándolos para no Sí, tocar la función, digamos. sí, depende de cómo hagan la función, ¿no? Porque si yo la hice de esta forma, pensando en eso, en realidad como que acá vamos a tener que decir, si j es igual a 0, es 100, pero por ejemplo, si yo quiero que el borde esté arriba, entonces tengo que pedir que y sea igual a 0, entonces ahí el borde va a estar arriba, por ejemplo. Claro, pero Entonces, si le pusiera, sí. por ejemplo, calor en dos bordes, Bueno, entonces, acá en teoría lo que podemos hacer es o y es igual a 0. Decir eso, y entonces con eso le pongo calor arriba y a la izquierda. Sí, de alguna claro, forma. ¿y cómo quedaría la imagen ahí? A ver, con A ver, curiosidad. bien. Uy, qué boludo. Eh, Tengo que hacer import calor from SciPy. Importo esto. A B es esto. Es resolver esto. U es esto. Y tengo que importar matplotlib.
Entonces ahora hago in show de U. Creo que se trabó de nuevo. Uy, perdón. Pero ahora se puede ver. ¿Lo ven bien? Creo que sigue igual. Sí, sigue clavado en la terminal. Ahora supongamos que yo lo hice, que o sea, ya lo tengo en mi gráfico, pero lo hice en mi graficador. Pero hice básicamente lo mismo, volví a correr todo y esa es la solución. Como verán, a veces hay algunas cosas que pueden ser un poco extrañas. Capaz que ahí le erré yo, digamos, como que me faltó poner alguna información en el Sí. borde. Cuando estás en el 00. Sí, probablemente. Sí, hay un problema que tengo justo en este borde, pero ahí, básicamente, si yo puse calor arriba a la izquierda y calor arriba, va a pasar esto. Después, o sea, lo lindo a veces de tener un poco esto hecho es, bueno, ¿qué pasa si ahora yo como que le pongo otras condiciones especiales a los cuadrados estos? Como decir, ok, quizá la barra no es toda del mismo material. Entonces puede haber algunos coeficientes de difusión distintos en algunos lugares. Entonces también puedo simular cambiando, digamos, los K que le van a corresponder a los puntos donde yo pongo otro material, por ejemplo. Pero bueno, sí, este tipo de cosas hace la gente que a veces hace física de materiales. Y otra pregunta, esta función no me... Claro, eso que pregunta Matías, ¿esta función me sirve para darle, por ejemplo, que se aplique en un cuadrado de tanto tamaño en el centro? Eh, sí, porque o sea, la ecuación es la misma, ¿sí? La ecuación del calor es la misma, nada más que Claro, que cambia la estamos fuente de cambiando las calor, digamos. condiciones iniciales del problema. Entonces sí hay formas de traducir esa condición inicial que dicen de si aplicamos el calor en el centro, cambiando un poco la ecuación. Pero sí se puede. En realidad ahí lo que suele pasar es como que hay que modelar qué pasa en el borde, ¿no? Porque normalmente si nosotros, ¿cómo es? Si tenemos, por ejemplo, una barra aislada de todo, si yo pongo calor acá en el medio, yo tengo que suponer que, está bien, no sé cuánto va a valer acá, en los bordes, o puedo decir, por ejemplo, que quiero que valgan cero, por ejemplo, pero puedo decir también, si no, entonces quiero que el calor no se vaya acá. Entonces, una forma de simular eso es decir, ok, el gradiente de cómo avanza el calor, esto lo van a aprender cuando hagan ecuaciones un poco, ecuaciones 2, en realidad porque esto es de parciales. Cuando hagan ecuaciones 2 pueden cambiar las condiciones que no sean solamente en el valor de la función, sino que sean en el gradiente de la función. Entonces pueden decir que, por ejemplo, o sea, pueden poner condiciones matemáticas que están de acuerdo con la física al decir esto está aislado, es un material aislado. Pero sí, pueden poner todas esas condiciones iniciales que quieran. Que se deba transferir de forma radial, sí, tiene sentido. Entonces, quizás lo que hagan es algo con coordenadas polares. Pero en realidad no, porque nosotros lo único que estoy diciendo es, pongo mi condición inicial de voy a poner calor acá en el medio, una fuente de calor en el medio, y ya por cómo está hecha la matriz, cómo está hecho todo este sistema, es una aproximación de orden 2 de lo que se llama la ecuación laplaciana, que es la del calor. Eso después lo van a ver en ecuaciones 2, no le quiero agregar tanta información así de pecho, pero sí, se puede alterar todas estas cosas para poner condiciones iniciales nuevas. Bien, se siguió un poco, quizás no era súper lindo manejar los índices, pero al menos estábamos resolviendo algo que tiene sentido para al menos físicos. Y ya es la una casi, así que me quedó hacer el 10 y el 11, el 12 y el 13. Ok, parece que no vamos a poder cerrar hoy el práctico. Sí, no pasa nada. A no ser que tan apretados estamos para llegar al parcial.
No, creo que ya, si el miércoles cerramos el práctico y tratamos de hacer al menos algo del último, porque el que sigue es el último práctico, ¿no? Creo que tenemos varias clases. Así dicen. Sí, el último es el que sigue y no, creo que venimos bien entonces. Sí, pero Después, recién hoy Oye, empezamos a entonces, ver el teórico del último práctico, así que supongo claro, que podamos tirar una clase claro, más. perfecto. Ok, bueno, espero que se haya seguido un poco. Después les subo entonces lo que estuvimos haciendo. listo. Buenísimo, Bien, Luis. gente. Buen No sé, fin de. buen fin de. No No, sé si les profe. queda alguna duda, nos Nos quedamos un ratito, vemos. pero si no, nos vemos. Nos vemos. Más bien, profe, nos vemos. Chau, chau.